Palabras más, palabras menos. Segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Estamos con la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió. Gracias por venir, Elisa. Bueno, la primera pregunta acá de Maduro, la noticia del día, o una de las más importantes noticias del día, es el acuerdo entre el gobierno y la mesa de enlace alrededor de algunos puntos en discusión. ¿Cuál es tu lectura? Escuché detenidamente la conferencia de Randazzo, me parece que hay algunas correcciones de irracionalidades muy profundas, mínimas, básicamente en el tema de leche, en el tema de carne y en el tema de trigo. Me parece que el acuerdo es mínimo, es un avance, pero que no resuelve la cuestión de fondo. Ni la cuestión de, digamos, para que se entienda, ni la cuestión de las retenciones, que es la cuestión de fondo de rentabilidad del campo, y tampoco soluciona cuestiones que están en el acuerdo, pero que tienen que ver con su propia rentabilidad. Por ejemplo, si vos no resolvés las retenciones a la soja, el productor que con lo que gana en soja financia la siembra de trigo, que es la segunda siembra, el problema del trigo va a estar igual. Es decir, no se van a volver a sembrar la misma cantidad de toneladas, por ejemplo, que este año bajó a la mitad. En el marco del capítulo del trigo hubo ratificación de los acuerdos de la semana pasada y se agregaron algunos pero puntos vuelvo más. a insistir, el problema que queda pendiente, yo creo que se corrigieron algunas irracionalidades, pero el problema de fondo queda pendiente, que es la cuestión de la rentabilidad y las retenciones en el contexto de baja de los commodities internacionales. Ahora, también lo que no fija el acuerdo, o está acordando con el campo, es todo lo que eso significa alrededor del campo, es decir, en el pueblo. Por ejemplo, hoy en Armstrong, los que estaban en la ruta eran los obreros de la metalmecánica, ligado a la agroindustria. Este acuerdo no implica una reactivación del campo que a su vez reactive la agroindustria, ¿se entiende? Ahora, si que pueda recomponer la situación económica y social de los pueblos. Si uno observa el escenario hoy, no es el gobierno anunciando algo, sino es un acuerdo aceptado, firmado, el acuerdo suscrito. es gran parte del acuerdo que Biolcati había negociado con De Beer, ¿no? Ahora en la firma. Y creo que es un avance y estoy de acuerdo con la firma. Lo que estoy diciendo es un acuerdo parcial, es un acuerdo mínimo, corrige las irracionalidades, no resuelve la cuestión de fondo. Pero me parece que ese avance es importante. ¿Qué quiero decir? Tampoco podemos mentir, porque si no, dentro de 2 semanas vamos a ver que no se resolvió la cuestión de fondo. Entonces, claro, yo lo viví en el final de la alianza. Si la alianza ya al final tenía buenas medidas, algunas más cortas, pero en términos de la magnitud de la crisis que se avicinaba era irrelevante. Entonces, en los términos de la magnitud de la crisis internacional y nacional, este acuerdo que en otro momento, a ver, digamos, en agosto del año pasado hubiera sido importante, es mínimo en el contexto de la crisis internacional y nacional. No es que no haya avance, en el contexto de lo que ya se produjo es como es muy poco. Lo viví en otros gobiernos. ¿Por qué crees que se llega a este acuerdo? ¿O a este pequeño acuerdo? Creo que había una necesidad imperiosa del gobierno, imperiosa, por eso fue muy buena lo de la Asamblea de la Oposición, porque a diferencia de lo que opinan algunos analistas y dicen, al PJ hay que doblarle la apuesta. Porque el PJ solo opera cuando se le dobla la apuesta. Iba a empezar el minué entre la Comisión de Enlace y el gobierno en las operativas. El respaldo de toda la oposición y doblarle la apuesta en relación a las retenciones, es el marco en el cual el gobierno no tiene otra alternativa en términos electorales, además, por eso sale Randazzo en la provincia de Buenos Aires, elemento central, que descomprimir por lo menos parte de esto. Y esto ya se anticipaba un poco, vieron en el discurso de Scioli, porque tampoco Scioli tenía más margen. Es decir, Scioli cuando abre las sesiones ya dice hay que dejar de presionar. Por eso este año electoral yo creo que además se van a bajar las retenciones en el Congreso, porque en el año electoral... En el Congreso. Sí, las retenciones, por eso la oposición tiene que mantener la rebaja de retenciones en el Parlamento, porque esto se va a lograr. ¿No tenés vos la preocupación desde tu punto de vista que la mesa de enlace quede entrampada? Es decir, es más fácil para alguien liderar un proceso de protesta, siempre y cuando ellos consideran también como vos que el acuerdo es mínimo, que les dan un poquito, firman, aparecen junto al gobierno y después no son creíbles como conductores de un proceso de protesta posterior. Es un problema de la mesa de enlace. Ellos son responsables, ellos son los dirigentes. Lo único que sí hay que tener mucho cuidado con el Consejo Económico Social.
El Consejo Económico Social armado por este gobierno es una trampa. Es decir, sectores económicos y sociales que demandan algunas cosas se ponen en el Consejo Económico Social y son prácticamente apretados públicamente por los sectores sindicales e industriales afines al gobierno. Entonces, poner a la mesa de enlace en un Consejo Económico Social donde esté Moyano, donde estén algunos dirigentes de la UIA que responden directamente al gobierno, es someterlos a la presión que me parece que no es conveniente para todo el interior del país. ¿Le reconoces al gobierno que está más sofisticado, más sutil, está jugando más políticamente que el año pasado? Daba algo, lo cita a reuniones a Violcati, después lo expone, después tira... Están desesperados, sí. ¿Desesperados por qué? Por su legitimidad. ¿Cómo? Y por la crisis internacional, la magnitud. Hay que recorrer el país y también hay que recorrer el conurbano porque el interior está devastado. Las ventas de los comercios son entre el 50 y el 60% menos. Para que ustedes vean, todo lo ligado a la metalmecánica, ligado al agro, no es que tiene una baja del 50, del 90. Los pueblos están en una situación, que la cosecha podrá mejorar un tiempo, pero viene un año, después un invierno dificilísimo, con enormes problemas incluso para sembrar trigo. Pero cuando uno recorre el conurbano, la situación es muy difícil. Los comedores escolares han duplicado su nivel de asistencia. Las autopartistas de Pacheco, ustedes saben que la industria automotriz tiene el centro, que es el que arma el auto, pero después tiene todas las pymes de autopartes, ya están empezando a despedir empleados. La situación, yo estuve en el hospital de Moreno, es dramática. Las guardias, me decía, explotan los fines de semana por gente herida, que son delincuentes y víctimas, y problemas de alcohol. Pero está la guardia. Entonces dice que hay más policía en los pasillos que pacientes y heridos. Está absolutamente colapsado el hospital. Entonces después estuvimos reunidos con maestros. ¿Saben cuál es el problema? Que no hay matrícula. No, es que los chicos ya no se inscriben. Es decir, están bajando las matrículas de las escuelas públicas de los barrios pobres del conurbano porque ya las padres pobres ni siquiera mandan los chicos al colegio, duplicando la población. Ahora, entonces esto va a un estrangulamiento social. Por eso nosotros proponíamos hace años el ingreso ciudadano a la niñez. Ahora, en relación a cómo enfrentar la crisis fenomenal, ¿no?, del mundo... Que eso reconocemos, ¿no? ¿Qué reconocen? Vos reconocés eso. Que una crisis fenomenal del fenomenal. mundo. Sí, tremendo. Sí, fenomenal. Tremendo. Fenomenal. Ahora, vos sos muy clara en cuestionar al gobierno por lo que no hace respecto al campo. No, por lo menos a mí no me resulta tan claro cuál es tu objeción o cuáles son las propuestas alternativas sobre qué hacer ante esta crisis para todo el resto. Para todo el resto, en primer lugar me parece que el interior se resuelve con el tema productivo y agroindustrial. ¿Qué quiero decir? Que si yo hago un gran shock de confianza al sector del campo y vos recorres los pueblos y las ciudades del interior, incluso hasta Rosario, vos sabés que hasta Rosario depende mucho de toda la zona de campo que lo rodea. Yo con un gran shock al campo, con un cambio absoluto y drástico en las políticas, por lo menos te creo un clima de confianza económica y soluciono las cuestiones por lo menos más elementales del interior. En el tema del empleo, digo que hay que sostener empleo en momentos de crisis sin demanda, porque esta es la verdad. Digo, o menos demanda. O menos demanda, tenés que sostener empleo con menos demanda. Bueno, pero ahí el gobierno sale con planes de estímulo, con el megaplan de obra pública. Sí, pero el megaplan de obra pública, primero es un anuncio, no hay ninguna obra concreta. Segundo, no se puede llegar a ejecutar. Ustedes piensen que no tienen ejecutado ni lo que prometieron hace 2 años, así que esto es una mentira, además no hay dinero, la caja no les alcanza. Pero hay una propuesta que sí se puede hacer, que es bajar costo fiscal. Yo tengo que bajarle costo fiscal a los comerciantes, a los empresarios. Por un lado, que no les alcanza para hacer y estás proponiendo al mismo tiempo recaudar menos, bajando costo fiscal. Sí, yo prefiero, porque básicamente nosotros bajaríamos costo fiscal de modo que te retenga empleados. Digo, si vos tenés un 60 o un 70% que vos tenés que pagar de aportes al Estado, etcétera, y vos tenés que sostener empleo, acá si siguen manteniendo las dos cosas, van a ir a concurso y van a quedar sin empleo. Yo tengo que bajarle un año el costo fiscal y tengo que ir al Fondo Monetario Internacional, porque para bajar retención y bajar costo fiscal yo comparto con vos que necesito recursos.
Ahora, en el marco de esta racionalidad, yo hago lo que hizo Lula. ¿Lula dónde fue? Al fondo. Estados Unidos. Pero va al fondo. Lilita, ayer... Yo despido 10.000 millones de dólares, esto que le devolvimos, que no se entiende para qué, para terminar pagándole a Chávez cifras indecibles. Digo, yo tengo que sostener esa producción hasta parar esta... Digo, hay que salir como una locomotora, incluso vas a tener que subsidiar las industrias del conurbano. Las vas a tener que subsidiar y bajarle el costo fiscal porque no hay demanda.